Muy buenas, emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de la actualidad de esta semana con 3 noticias principales. La primera, esa manifestación de autónomos por las calles de Madrid. La segunda, los embargos al Reino de España por deudas pendientes. Y en tercer lugar, como nuestra ministra le dice a la Cámara que España tiene un PIB superior a Alemania y a Francia. Te lo cuento. Como te decía, la primera noticia de la que vamos a hablar es de esa manifestación que tuvo lugar el 16 de abril en la capital, en Madrid, que transcurrió entre la plaza de Atocha, por el Paseo del Prado, hasta la plaza de Neptuno, donde se congregaron una serie de autónomos, muchos autónomos, convocados por la Asociación Autónomos Unidos para Actuar, la AUPA, que es una asociación que, en los últimos tiempos está movilizando a muchos autónomos para protestar por la situación que todos conocemos que tienen los autónomos en España. Algunos de los gritos que se escucharon, a ver si estás de acuerdo. Gobierne quien gobierne, el autónomo siempre pierde. Bueno. También nos decía que el gobierno de España está ninguneando a esos autónomos y, que está dificultando esa labor que tienen de dinamizadores de la economía. ¿Y qué es lo que se pedía en esta manifestación? Se pide que se reduzcan trabas, que se dejen de seguir subiendo cuotas, de seguir subiendo impuestos, y lo que se quiere es que, haya más derechos para los autónomos y no sea siempre el colectivo al que le toca asumir todas esas subidas cuando la economía, el gobierno necesitan recaudar fondos. Pero ¿cuáles son esas medidas que reivindicaban desde AUPA? Estaban hablando de que se constituyera una baja digna desde el primer día, una exoneración del pago de las cuotas de autónomos desde el primer mes, derecho a paro en condiciones. Ya sabemos que lo del cese de actividad en la mayoría de los casos no se concede, una jubilación digna y, ojo, implementación del salario mínimo interprofesional para el colectivo. Estaría fenomenal que los autónomos tuvieran su salario mínimo, ¿no? Como los trabajadores. Pero volvemos a la reflexión que hemos hecho muchas veces en este canal, es que los autónomos no deben ser trabajadores, porque para eso ya existen los trabajadores. El autónomo tiene una actividad que es incierta. Es verdad que se le están quitando todos esos mecanismos que tiene el autónomo para poder jugar con esa incertidumbre. Por ejemplo, poder elegir la cuota que quiere pagar a la Seguridad Social, adaptándola a la situación del negocio, al momento, a todas esas cosas. Eso con la cotización por ingresos reales ya nos lo han quitado. Pero es que hay algo mucho más grave, y es que con este sistema de cotización, que se llama cotización por ingresos reales, ni estamos cotizando por ingresos, ni son reales. Es que un autónomo que gane 1 euro tiene que pagar a la Seguridad Social, y no depende de ese euro que ha facturado, depende del mínimo, tiene que pagar un mínimo. Así que en ningún caso es una cotización por ingresos reales, y al final se está cotizando desde el primer euro que se genera en una actividad. Y claro, es que hay muchísimos casos en los que, ya sabéis, el mito que circulaba por internet, que todavía se repite, todavía a día de hoy se repite, el tema de que si facturas menos del salario mínimo interprofesional no tienes que darte de alta como autónomo. Eso no lo dice en ningún sitio en la ley. De hecho, la ley lo que dice es que, independiente de lo que tú factures, si realizas una actividad por cuenta propia, ¿verdad?, tienes que darte de alta en la Seguridad Social. ¿Por qué se movía este mito hasta ahora? Se movía porque sí que es verdad que a algún autónomo los tribunales le dieron la razón. Y lo que se argumentó es que como ganaban menos del salario mínimo interprofesional, pues que les daban la razón. Pero no hay jurisprudencia. Quiero decir que en tu caso, la Seguridad Social te denunciaba, tenías que ir a los juzgados, pasar todo el proceso judicial para que al final un juez te diera la razón en tu caso o no. Quiero decir que no era una norma general, se estaba vendiendo así en internet. Pero es que ahora, con la cotización por ingresos reales, todavía seguimos viendo gente que te dice que si ganas menos del salario mínimo interprofesional no tienes por qué hacerte autónomo, cuando los tramos de la cotización por ingresos reales están clarísimos, de 0 a 600 euros. Hay que darse de alta en la Seguridad Social. Por una actividad de 100 euros hay que darse de alta en la Seguridad Social. Sobre todo si es una actividad que cumple con esos requisitos que marca la ley, que no sea puntual, sino que tenga recurrencia. Ahí volvemos otra vez a la subjetividad de todas estas cosas que dice la ley. Que no sea habitual, que es una vez al año, no es habitual. Hombre, es habitual una vez al año. Así que lo primero que hay que resolver con esto de los autónomos, en mi opinión, es esa indefensión jurídica, esa inseguridad jurídica
que tenemos en la que, bueno, pues las normas se interpretan y se interpretan como mejor le viene a la administración y, bueno, pues al final estamos en ese círculo perverso en el que en muchos casos pues las leyes dicen una cosa, la interpretación es otra y al final no podemos aplicar. Pero estoy totalmente de acuerdo con AUPA en el sentido, menos en lo del salario mínimo interprofesional para el colectivo, que eso sería llevarnos hacia esa laboralización de los autónomos. Yo creo en el autónomo empresario, en el autónomo que tiene un negocio, en el autónomo que tiene una actividad, que tiene unos riesgos, pero que también tiene una posibilidad de beneficio más importante de lo que puede tener un trabajador que tiene su sueldo más o menos fijo. ¿Que igual hay que crear una nueva figura? Lo hemos dicho también en este canal. Igual tenemos que crear esos roamers que sean autoempleados, que paguen su seguridad social, que no tendría ni por qué ser al reta, sino que paguen su seguridad social por el trabajo que realicen cada mes. Y en vez de tener una empresa que les pague la seguridad social, como son autoempleados, pues se la pagan ellos. Bueno, pues eso sería un trabajador por cuenta propia. Algo muy diferente a un autónomo que ha puesto un negocio, que ha hecho una inversión. Son cosas totalmente diferentes. Así que bueno, desde aquí pedirle a todas estas asociaciones del sector que seamos capaces de diferenciar lo que es un trabajador por cuenta propia a lo que es un autónomo, al final un empresario. Y no hagamos esa laboralización que nos intentan meter con calzador para los autónomos, porque realmente el autónomo, como empresario, como generador de riqueza con una serie de incertidumbres, pues necesita mecanismos para poder, en cierta manera, cubrir esos momentos en los que no va a tener una facturación suficiente, en los que está invirtiendo, etcétera, etcétera. También se defendía en esta manifestación, bueno, pues la utilización que se hace de los autónomos como recaudadores del IVA para el Estado, para el gobierno y, bueno, sí que es verdad que viene ese IVA franquiciado, o eso dicen, que viene desde Europa y que seguramente pues en los próximos años tendremos una opción para cierto tipo de autónomos en los que no tendrán que declarar ni que facturar con IVA y, bueno, pues puede ser una solución para este problema del IVA, que muchas veces nos toca recaudar, nos toca pagar Hacienda y bueno, en algunas situaciones adelantar ese dinero que todavía no hemos cobrado. Segunda noticia de esta semana. Bueno, pues que el Reino de España ya está siendo embargado. Bienes de España en el extranjero, por ejemplo en Australia y en Reino Unido, ya están permitiendo el embargo de activos españoles por una serie de disputas internacionales que ya están en tribunales internacionales con el tema de las energías renovables. Y bueno, sin entrar en el fondo, que bueno, al final es una disputa entre unas ayudas prometidas, unas ayudas que se retiran en un momento dado y la diferencia entre lo que estaba prometido y lo que finalmente se termina haciendo, pues se reclama en los tribunales. Son cantidades millonarias y, bueno, pues ya han llegado a ese proceso en el que los tribunales internacionales, fijaos, ya dan la posibilidad de embargar bienes del Reino de España en el resto del mundo. Esto me parece algo increíble que nos podamos permitir, porque al final todo esto va en contra de nuestra reputación económica, va en contra de nuestra competitividad en el extranjero, va en contra de bueno, esa imagen que vamos a tener fuera para que venga el dinero, para que vengan las inversiones. Y bueno, pues ahora mismo ya tenemos la sede del Instituto Cervantes embargada, ya tenemos una serie de bienes y serán muchos más los que se van a embargar a costa de bueno, pues esta disputa que hay por ese dinero que reclaman ciertos inversores que invirtieron en su día en energías renovables con unas condiciones, que después esas condiciones fueron derogadas y bueno, pues ellos reclaman la indemnización de todo ese dinero que se les había prometido y bueno, que no se había cumplido. Y bueno, tampoco estamos hablando de cantidades desorbitantes. Estamos hablando de, bueno, pues un proceso que no se está llevando, en mi opinión, como se debería llevar, porque hemos llegado a los embargos, porque esto ha saltado a la opinión pública, porque en el mundo económico, bueno, pues ya España aparece como un país que tiene bienes embargados por una serie de deudas con, bueno, una serie de empresas privadas. Y sí, ya te he contado un par de noticias importantes. Todavía no te has suscrito. Fíjate que no te habrías enterado de ninguna de estas dos cosas porque no terminan de salir en los telediarios. Y la que viene ahora ya es tremenda. Así que te voy a pedir antes de seguir, porque si no, no sigo, que te suscribas al canal. Tú dale ahí, suscríbete, campanita, acepta todas las notificaciones y yo sigo. Para vosotros que ya estáis suscritos, mil gracias. Ya estamos ahí peleando para llegar a ese 1.000.000 de emprendedores. Todavía tenemos trabajo, todavía necesito vuestro apoyo a tope. Pero bueno, ya
ya estamos un poquito más cerca. Recordaos que tenemos otro proyecto que está en YouTube, que se llama Guerrilleros del Emprendimiento, un contenido diario totalmente diferente a este, en el que vamos repasando técnicas, estrategias, tácticas, sistemas, acciones para poner en marcha un negocio rentable, con diferentes secciones cada día de la semana. Así que vete a la pestañita, Emprendimiento de Guerrilla, nos sigues y vuelves para acá. Y si te gusta más escuchar estas cosas, pues lo tienes en formato podcast en todas las plataformas de podcast. Si justo en la tuya no estamos, tú me escribes que lo solucionamos. Y bueno, que sepáis que lo podéis ver en vídeo en YouTube y también en Spotify. Venga, volved ya por acá. Tú que todavía no te has suscrito, de verdad, que no sigo si no te suscribes. Ahí. Gracias. Y por último, pero no menos importante, pues ya sabéis que venimos repasando todas esas cosas que nos cuentan los políticos, que bueno, pues lo dicen tan serios, mirando a la cámara, tan convencidos, que uno se plantea, o bien no tienen ni idea de lo que están hablando, y eso no puede ser, porque bueno, pues entendemos que quien está al frente de esos ministerios ha tenido que pasar algún tipo de filtro, bueno, pues se permiten hacer comentarios con la cámara encendida de cosas que son verdaderas barbaridades. La última, nuestra ministra de Economía, que bueno, pues no se le ha ocurrido otra cosa que decir así, pero con toda su presencia allí delante de la cámara, decir que España pues tiene primero unos números buenísimos en empleo, que ya hemos ido hablando de en qué consisten los números buenísimos en empleo, pero, y aquí viene lo más grande, que te lo va a poner ahora mi compañera, dice, literalmente, lo vais a escuchar, dice que España tiene un PIB superior a Francia y Alemania. Escúchalo. Si lo sumamos, estos datos del empleo, al resto de indicadores, el crecimiento de nuestro país, una riqueza, un PIB que está por encima de países de nuestro entorno, por encima de Francia, por encima de Alemania. Lo habéis oído bien. Dice literalmente que España tiene más PIB que Alemania y que Francia. Simplemente os voy a enseñar los datos oficiales del PIB en Francia, en Alemania y en España. Lo tenéis en el cuadro que os va a poner mi compañera ahora mismo en pantalla. Como podéis ver en pantalla, vamos a estudiar un poco estos datos a ver qué es lo que nos quería decir la ministra. Estamos hablando que Alemania tiene un PIB anual de 3,8 billones de euros. Bueno, sabemos que Francia tiene un PIB de 2,6 billones de euros. Y claro, pues ahora vamos a buscar a España, que tiene que tener más, en este caso de 3,8 billones que tiene Alemania. ¿Vale? ¿Cuál es nuestra sorpresa cuando nos encontramos que España tiene 1,3 billones? Bueno, Borja, pero igual no se refiere al PIB, se refiere al PIB per cápita, ¿no? Que es ese PIB dividido entre la población. Claro, entonces vamos a ver a Alemania, y Alemania tiene un PIB per cápita de 46.150 euros por cada habitante. Si nos vamos a ver a Francia, tenemos un PIB per cápita de 38.590 euros. ¿Y España? Bueno, pues cuando vamos a mirar España tiene 27.870 euros. Luego aquí seguimos estando por debajo de Alemania y Francia, pero en bastante. Entonces, ¿a qué se refiere la ministra? Bueno, pues entendemos que se refiere al porcentaje de crecimiento del PIB en el último año. Pero no lo dice. Lo que dice es que tiene más PIB España que Alemania y que tal, que eso llegue a la opinión pública, que la gente se crea efectivamente que somos la locomotora de Europa y que somos los que mantenemos Europa a flote con una economía robusta y potente. Bueno, pues tenemos que analizar ese dato también. En porcentaje hemos crecido más en el PIB que Alemania y que Francia, puede ser. Pero tenemos que saber una cosa, Alemania y Francia ya recuperaron el PIB de antes de la crisis. Salieron de la crisis, empezaron a generar subidas del PIB importantes y se pusieron por encima del PIB que tenían en el 2019. España todavía, a día de hoy, no ha recuperado el PIB que teníamos en el 2019, con lo que España no está creciendo. España está intentando recuperarse todavía de la crisis que sufrimos durante la pandemia, con lo que es tener mucho cuajo, ponerse delante de la cámara y decir que tenemos el mayor PIB de la Unión Europea, que es mentira, pero aunque fuera el incremento del porcentaje, que fuera el porcentaje de crecimiento del PIB más alto, eso no quiere decir absolutamente nada. Quiere decir que bueno, sobre todo
cuando sabemos que no hemos llegado a los niveles del 19, que el resto de países sí salieron ya de la crisis y están generando riqueza nueva. Pero es que además tenemos que analizar otro punto importante, y es que, para que nos entendamos, el PIB de un país viene a ser como la facturación de una empresa. Facturación, no beneficio. La facturación de una empresa. ¿Qué influye en la facturación de una empresa o de un autónomo? Pues influyen dos cosas: el número de productos que vendamos, si vendemos productos, y el precio. ¿Sí o no? Sí. Cuando queremos aumentar facturación tenemos dos opciones. Podemos subir el precio, como hace aquí en España con los impuestos. Puede conseguir más gente que pague impuestos, o puede subir los impuestos a los pocos que quedan que pueden pagar esos impuestos. Ellos eligen subir los impuestos a los pocos que quedan pagando impuestos. Bueno, pues en el mundo de los negocios pasa igual. Yo puedo subir los precios. Seguramente, si subo los precios de mi producto vendiendo lo mismo, facture más porque he subido los precios. Incluso vendiendo menos, facture más porque he subido los precios, y eso es exactamente lo que le está pasando al PIB español. El PIB español crece en un porcentaje inferior, ojo, en un porcentaje muy inferior a la inflación en España. Pero es que continúa el vídeo y mete otra perlita. La posibilidad de estar combatiendo la inflación de una forma más correcta que en el resto de la Unión Europea, porque de hecho somos el segundo país que tiene una menor inflación. Y sí, amigos, lo habéis escuchado. Dice que somos el país puntero en tratar con la inflación. Dice que tenemos la inflación más baja de la Unión Europea. Otra vez, totalmente falso. De hecho, el incremento de precios en España es de los más grandes de la Unión Europea. ¿Por qué? Bueno, pues porque nosotros subimos los precios hace un año de manera muy importante. Toda esa subida de precios acumulada, que está en torno al 14-15% que han subido esos precios. Claro, el resto de países no sufrieron esa subida tan rápida en los primeros meses, sino que, bueno, pues han ido subiendo un poquito los precios, pero poquito a poco. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando vemos cuánto le ha crecido los precios en este último mes, cuánto ha subido esa inflación, pues, oye, pues solo ha subido un 3 y pico por ciento. Pues, oye, está fenomenal. Ha subido un 3 y pico por ciento la inflación con respecto al mes del año anterior, que es cuando pegamos la gran subida de precios aquí en España. ¿Qué dice ese dato? Pues que solo, entre comillas, solo hemos subido los precios un 3% más en comparación con lo que subieron en el año anterior. Vamos, que los precios siguen subiendo, que como el año pasado subieron mucho, la proporción de este año parece menos, pero que en ningún caso tenemos la inflación más reducida de la Unión Europea. Al revés, tenemos una de las más altas. En España es donde más poder adquisitivo han perdido sus ciudadanos. ¿Por qué? Pues porque han subido mucho los precios, además no se han deflactado esos impuestos y nos han cobrado impuestos con recaudaciones récord, y claro, pues al final el ciudadano es el que se empobrece. Bueno, pues fijaos lo que dura la intervención, que ahora os la va a poner mi compañera completa. En pocos segundos, las cosas que dice a cámara con toda su tranquilidad nuestra ministra, que no son ciertas, y que además ella sabe que no son ciertas, y sabe que dichas así no son ciertas. Pero, bueno, parece ser que es el mensaje que puede ayudar a tener unos mejores resultados electorales, aunque sea a costa de mentir directamente a cámara, sabiendo que esos datos no son ciertos y que los otros datos en los que se podría apoyar para esta argumentación, pues bien explicados, tampoco son una buena noticia. Compañera, pon las declaraciones enteras. Si lo sumamos, estos datos del empleo, al resto de indicadores, el crecimiento de nuestro país, una riqueza, un PIB que está por encima de países de nuestro entorno, por encima de Francia, por encima de Alemania, o la posibilidad de estar combatiendo la inflación, a pesar de que ello supone todavía una carga económica muy importante para las familias, de una forma más correcta que en el resto de la Unión Europea, porque de hecho somos el segundo país que tiene una menor inflación, fundamentalmente gracias al precio de la energía, con la solución ibérica, que sigue siendo el precio más barato del conjunto de la Unión Europea. Y sin más, no tengo nada más que decir. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Te voy a pedir que te suscribas a este canal, que le des a este en la cabeza, que aceptes las notificaciones, y si lo que quieres es seguir informándote de todas estas cosas que pasan con el emprendimiento, la economía, las decisiones del gobierno, las leyes, pues aquí, en este canal, aquí te dejo más vídeos para que sigas informándote. Adiós, adiós.